bajen, se acomoden, se preparen y para que los jóvenes se puedan sentar aquí al frente a escuchar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo esta tarde. Recuerden que lo empezamos el jueves. Y como mi querido hermano Alfredo me dijo, este tema tiene mucho de dónde estudiar. Y para serles sinceros, yo cuando escuché al doctor Mike Murdock decir esta frase que me ayudó con este tema, ni siquiera había pensado nunca en esto. Tanto así que estoy inclusive pensando en ponerlo todo esto en un libro, porque es bastante material el que hay de donde uno puede aprender. Recuerden que les dije el jueves, para los que no estuvieron aquí, que cuando yo viajo con el doctor, primeramente Dios, siempre estoy pendiente de atenderlo, ayudarlo en lo que se necesite, pero siempre voy con una intención que es la de aprender algo para traérselos a ustedes, una revelación de parte del Señor para poder traerle ese mensaje a ustedes. Y aunque muchos de ustedes saben que el doctor, el tema que más maneja, el tema que más toca es la prosperidad, así como otros predicadores es la sanidad y otros temas, el estar junto al doctor Mike Murdock siempre nos da, digo nos da porque Pastor Ana también lo ha visto, esa facultad de poder adquirir de él información que muy pocos tienen acceso por lo que no están tan cerca de él. Y este tema que les presento hoy, esta noche, con la ayuda del Señor, salió de una frase que el doctor dijo. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas estuvimos hablando acerca de el vocabulario divino, cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo aprendí o lo escuché del doctor Mike Murdock. Y esta enseñanza que les traigo hoy, con la ayuda del Señor, vamos a verla, salió de una palabra que dijo el doctor Mike Murdock, de una frase que soltó en una enseñanza que fue como un balde de agua fría que me cayó y dije, ah caray, nunca había visto esto de esta manera. El doctor Mike Murdock lo dijo en inglés, move away the doubt of your life, o algo así, mueve la duda fuera de tu vida. No sé cómo se diría en inglés, move the doubt away of your life o algo así. Pero siendo el inglés no mi primer idioma, lo entendí y lo capté tan claro porque entendí que esto venía de parte del Señor. Porque yo siempre voy con esa idea, ¿qué puedo aprender de este viaje para mostrárselo a la iglesia? Y gracias a Dios en ese momento, gracias a Dios de que he estado leyendo tanto la Escritura, empezaron a venir a mi mente enseñanzas, historias en la Biblia que respaldan el hecho de que debemos de mover la duda de nuestra vida, de que la duda tiene consecuencias en nuestra vida, de que el dudar causa algo en nosotros. Y como venía platicando con algunos otros hermanos en esta tarde, la duda no la buscamos, la duda viene sola. Digan conmigo, la duda viene sola. Ustedes saben que la fe o la confianza en el Señor viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les voy a seguir repitiendo esto durante las siguientes semanas porque mi intención es que cuando terminemos con este tema, ustedes ya hasta sueñen con estas enseñanzas. Algunas personas dicen, algunas personas que están en el ministerio, que enseñan, dicen que mientras tú no estés ya cansado del mismo tema, no es hasta ahí donde ya estás saturado de ese tema y ya puedes decir, ya sé de este tema. Si hay un tema que yo toco con ustedes y ustedes me dicen, uy, pues ya lo tocó, voy a volver a escucharlo, pero no estás ya saturado o saciado, o no saciado, pero ya hastiado de ese tema, si se puede usar esa palabra, es porque ya lo has escuchado tanto que ya es muy difícil que puedas dudar en ese aspecto. Es por eso que hoy yo quiero hablarles acerca de la fe. Todos sabemos que la fe es la confianza en el Señor. Si me acompañan, por favor. No sé si los jóvenes ya están regresando. Hermana Laura, ¿usted me está ayudando con eso? Perfecto. Quiero que ellos estén presentes aquí cuando leamos esto. Yo les voy a leer Hebreos 11:1 de todas las traducciones que tengo acá. Hebreos 11:1, lo voy a leer lo que tengo en mis apuntes. Dice, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces bromeamos con esto, si se puede decir así, para entenderlo. Cuando mucha gente tiene, mucha gente no, los hombres, los varones, tenemos algún equipo que nos gusta cómo juega, fútbol americano, lo que sea, y decimos, yo tengo fe en que mi equipo va a ganar. Yo tengo fe en que mi equipo va a campeonar este año. ¿Qué significa tener fe en eso? Tener fe dice que es la certeza de lo que se espera. Yo espero que mi equipo gane este campeonato. La convicción de lo que no se ve. O sea que estoy convencido, aunque no lo veo, de que eso va a pasar. Es una manera, si se puede decir, de explicar qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, porque la fe se obtiene ¿cómo? Solo escuchando la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe se obtiene escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es tener la confianza en algo o en alguien, aunque no tengamos ninguna prueba. Quiero empezar con eso para que podamos entender cómo la duda es tan peligrosa en nuestra vida, porque la duda es la que ataca nuestra fe. La fe es importante porque no solamente es la convicción de lo que vamos a recibir sin tener ninguna prueba de eso. Por ejemplo, cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesús, ¿y qué va a pasar? Toda tu casa será salva. ¿Tenemos alguna prueba de eso? No, Pastor Arturo, yo veo a mis hijos mal, no vienen a la iglesia, no están en las cosas del Señor, pero tú tienes una palabra de parte de Dios que dice, cree tú en el Señor y déjame el trabajo a mí de que tus hijos estén en las cosas del Señor. ¿No es cierto? Pero tener fe es tener confianza en esa palabra. ¿Qué es tener confianza en esa palabra? Que aunque no tengamos ninguna prueba, porque Dios no nos ha dado ningún comprobante, ninguna carta firmada por Él, ninguna foto donde nuestros hijos de acá a 20 años ya se vean alabando al Señor. No tenemos ninguna prueba, pero tenemos una palabra. Tenemos una palabra de parte de Dios que si la creemos y confiamos en que Él puede hacer eso, digan conmigo, eso va a pasar. Pero acá es el problema que tenemos, que nunca vemos a la duda como un enemigo. Yo les digo, yo no veía la duda como nada importante hasta este viaje. Nunca ni siquiera me había imaginado qué era la duda, ni cómo venía, ni para qué servía, ni nada. Pero conforme he estado estudiando estas semanas, me he dado cuenta que la duda es muy peligrosa, porque en la Biblia se habla mucho de ella. Lo vimos esta tarde a la 1:30, lo vimos el jueves, cuando los espías israelitas fueron a comprobar que la tierra que el Señor les había dado era rica y hermosa, pero regresaron ellos hablando cosas en contra de lo que Dios les había dicho, creando así la duda entre la gente del pueblo. Si ustedes recordarán, el jueves leímos que la gente del pueblo, sin haber visto ellos la ciudad, solamente se basaron en lo que los espías dijeron y empezaron a llorar y a gritar y a rasgarse las ropas porque decían, vamos a morir. Pero tenían una palabra de parte de Dios. Dios les había dicho, esa es la tierra que les quiero dar. Van a tener casas que no construyeron, viñedos que no sembraron. Les quiero dar todo esto porque los amo. Tienen una palabra de parte de mí. Y yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Les voy a dar lo que les estoy prometiendo. Ellos tenían una palabra. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, cuando los espías van a ver la tierra, cuando los espías examinan la tierra, aunque trajeron buenas noticias y trajeron inclusive muestras de lo hermoso que era esa tierra, porque trajeron un ramo de uvas, si ustedes recordarán, ni siquiera eso sirvió para que ellos hablaran y sembraran la duda. Miren qué fácil es que aunque aún teniendo una palabra de parte de Dios, si alguien abre la boca y te mete duda,
la duda te va a hacer, vaya la redundancia, dudar. Pastor Arturo, ¿qué hago entonces? ¿Dejo de escuchar a todo el mundo? No. Pero como en una balanza, si tú vienes a la iglesia una vez por semana, 2 veces por semana, digamos que vienes a todos los servicios, escuchas 4 o 5 horas a la semana de la palabra de Dios, pero vas afuera a tu trabajo, a tu escuela, donde tú estés, y escuchas 30, 40 horas a la semana de gente que no cree en el Señor. Por consiguiente, lo que dicen va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Te vas a llenar más de duda que de palabra. Pastor Arturo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué de malo tiene eso? Pues déjame ver. Josué 1, 8, 10, por favor. La palabra de Dios es bien clara en esto. Josué 1:8 en la traducción en lenguaje actual, si lo tenemos, si no lo leo yo desde aquí. Me faltan jóvenes, están todos completos. ¿Qué dice Josué 1 del 8 al 10? Miren esto, muy interesante. Porque nos dice aquí lo importante de la palabra de Dios. ¿Qué trae la palabra de Dios? Digan conmigo, confianza en el Señor. El escuchar la palabra de Dios me trae confianza en el Señor. Digan conmigo, el escuchar la palabra de Dios me trae confianza en el Señor. Si yo escucho poca palabra, mi confianza en el Señor es poca. Quiero que salgamos de esta noche entendiendo eso. Yo quisiera que ustedes se vayan a su casa y digan, ah, caray, no lo había visto de esa manera. Yo pensé que era suficiente con que escuchara de vez en cuando la palabra de Dios. Y eso iba a lograr que mi fe fuera grande y que todo lo que el Señor promete sucediera en mi vida. No es así. Porque si no, no diría lo que dice acá. Dice así: nunca, nunca, nunca dejes de leer el libro de la ley. Nunca, digan conmigo, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Jóvenes, ¿ustedes estudian en la escuela? ¿De vez en cuando? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? La palabra de Dios nos dice que debemos de leer el libro, estudiarlo de día y de noche. Ok, Pastor Arturo, yo lo leo en el día y en la noche y lo cierro. No, acá dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche. ¿Y qué más? Y ponlo en práctica. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Como dijo Pastor Ana hace unas semanas, ¿de quién depende que tenga éxito yo en todo lo que haga? Según esta escritura. De mí. Porque no va a venir el ángel Gabriel a agarrarte la Biblia y decirte, a ver, ponte a leer, hijo. No, dice la palabra de Dios que nunca dejes de leerla, que la estudies de día y de noche y que la pongas en práctica. ¿Poner en práctica qué, Pastor Arturo? Pues lo que dice la palabra de Dios. Hay que amar al prójimo, hay que perdonar y todo lo demás. Eso hay que leerlo y ponerlo en práctica. Ahora, si tú lo pones en práctica, ¿qué crees que va a pasar? Vas a empezar a ver resultados. Conforme tú empiezas a ver resultados, tu confianza en la palabra de Dios va a incrementar. ¿Por qué? Porque vas a ver resultados. Nadie que ve que un producto funciona y da resultados, lo deja de usar. Si a ustedes le dicen, usa este producto, no sé, para limpiar tu alfombra, y lo usan y la alfombra queda limpia y hermosa, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar de usar? Lo vuelven a usar, porque dio resultado. Si la palabra de Dios les dice, nunca dejes de estudiarme, nunca dejes de leerme, y cuando me leas, practica lo que te enseño, eso nos va
a dar resultados. Ahora, ¿qué resultados? Ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Miren lo importante que es escuchar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Porque si confiamos en lo que dice la palabra de Dios, lo aplicamos y vemos resultados. La palabra de Dios nos dice que el resultado va a ser que todo lo que haga va a ser exitoso. Por favor, entendamos esto. Porque muchas veces dice la gente, yo voy a la iglesia los domingos, creo en el Señor, pero no tengo éxito, Pastor Arturo. Pero acá está bien claro. Medita en la palabra de Dios los domingos a la 1:30 cuando vayas a la iglesia. Y todo te saldrá bien. No dice eso. Dice, medita en mi palabra de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien y tengas mucho éxito. Nueva versión internacional. No sé si la tenemos ahí, pero lo voy a leer desde acá. Josué 1, 8, 10 en la nueva versión internacional. Dice así, recita, digan conmigo, recita. ¿Qué es recitar? Decir, repetir lo que has leído. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ahí está la solución de nuestros problemas. Una nueva versión, nueva traducción viviente. Estudia constantemente este libro de instrucciones. ¿Lo tenemos ahí? Miren, ¿por qué estoy leyendo diferentes traducciones? Porque quiero que entendamos mejor lo que dice esta escritura. Dice, estudia constantemente este libro de instrucciones. Los que somos papás sabemos perfectamente lo que es decirles a nuestros hijos, oye, ponte a estudiar. No seas vago, no seas flojo. Estudia algo, aprende algo para que te vaya bien. Pero dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos de aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecer lo que ahí está escrito. Cuando obedecemos lo que ahí está escrito, adivinen qué, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Dile que está a tu lado, nos va a ir bien. Oiga, aquí está bien claro. Si tú meditas, estudias, recitas la palabra de Dios y pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, no lo que tú opinas, no lo que tú crees. Por eso a mí me da pena cuando la gente no viene, andan mal en su vida, pero no vienen a escuchar la palabra de Dios. Pero quieren que Dios les resuelva su vida. Dios te está diciendo, oye, ¿quieres que te vaya bien en todo? Escucha mi palabra, medita en ella, haz lo que mi palabra dice y con eso te aseguras de que todo te salga bien. Oiga, jóvenes, tengo esperanza en ustedes. Ya no más grande, no, mentira. Pero piensen en lo que dice la palabra de Dios. Mediten, ¿dónde está ahí? Ahí está ahí. Mediten en lo que dice la palabra de Dios. Hagan conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les dice algo. Todo les saldrá bien. Ahora, si no me creen, practíquenlo por 1 año, 6 meses. Hagan lo que dice la palabra de Dios. Mediten en la palabra de Dios. Y vean si no hay un resultado diferente en su vida. Yo, cada vez que escucho esa canción, la que cantamos ahora último, me pongo a pensar, ¿qué sería de mi vida si yo no me hubiera rendido delante de Dios
y me hubiera puesto a estudiar la palabra de Dios, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo ahorita? Como mi papá me decía, seguiría pagando tickets todos los meses porque a cada rato me daban un ticket por velocidad. Seguiría pagando abogados porque a cada rato me metía en problemas con la gente y me mandaban a la corte. ¿Dónde estaría ahorita? Si yo no... Ahora, no es de que, Pastor Arturo, usted escuchó la palabra y la palabra... No, es que cuando leo la palabra de Dios, medito en ella, leo ahí lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer, y porque lo hago, las cosas me salen bien. Como les dije hace tiempo, ganas no me faltan de algunas personas mandarles, pero eso no me permite la palabra de Dios. Entonces, si yo sé lo que dice la palabra de Dios y hago lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer, ¿qué es lo que debo de esperar? Que todo me salga bien. Dios habla hoy, otra traducción, dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Eso es muy importante, porque si tú lees y meditas y piensas en lo que dice la palabra de Dios, cuando estés frente a una circunstancia, lo que va a pasar es que tú vas a decir, a ver, esto no está permitido por Dios. Esto no lo puedo hacer porque delante de Dios está mal, porque lo acabo de leer en la Biblia. Pero si no lees la palabra de Dios, si no meditas en ella, si no la estudias, si no está en tu boca de día y de noche, no vas a saber qué hacer cuando venga un problema. Y no solamente un problema. Viene una oportunidad de hacer algo que está mal, pero como te falta la palabra de Dios, dices, eso está bien. Pues a la compañía le sobran los miles de dólares. ¿Qué se va a dar cuenta si me robo $500? Tienen millones. A mí me hace falta. Pero cuando conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te recuerda qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Amén. Esa fue mi introducción a cuando uno oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, tiene una confianza en el Señor que solamente la palabra de Dios nos la puede dar. Ahora viene lo que quería que vean conmigo, que la duda nunca nos la imaginamos como un problema contra nuestra fe. La duda nunca decimos, caray, si escucho mucha gente que habla en contra de lo que dice la palabra de Dios, va a causar en mí esa duda que no debo de tener. Hablábamos con el hermano Oscar, qué tan fácil es prender la televisión, escuchar las noticias y empezar a llenarnos de dudas. Lo que dice el noticiero, que Donald Trump ni bien llegó al poder empezó a deportar a medio mundo. Oiga, déjame decirle algo, ya deportaba mucho antes que él llegara. Sino que nadie lo sacaba en las noticias porque el presidente nunca lo dijo, pero las deportaciones ya habían deportaciones. Pero como ahora se hace noticia, como ahora salen todos los noticieros todos los días que están deportando gente, ahora usted vive temeroso. ¿Saben por qué? Porque ya les metieron la duda. Pero si uno tiene la palabra de Dios, sabe lo que dice la palabra de Dios. Pastor Arturo, me dirán ustedes, la palabra dice que no me van a deportar. No, no dice eso. Pero dice que donde tú estés vas a prosperar. Entonces a ti no te causaría ningún problema o falta de sueño, que no puedas dormir, que estés en otro lugar. ¿Alguien dice amén? A eso me refiero cuando digo que al tener confianza en el Señor, cualquier ataque de la duda que venga a nosotros no nos hace nada porque estamos firmes en la palabra del Señor. Pero cuando no tenemos esa palabra, la cual debemos de leer y estudiar y meditar de día y de noche, cuando viene la duda que viene sola, nos ataca y valga la redundancia, nos hace dudar de la palabra de Dios. Mateo 14, por favor, del 22 al 34 en la Nueva Traducción Viviente.
Digan conmigo, yo confío en el Señor. Yo tengo fe en el Señor. ¿Qué es tener fe en el Señor? Es confiar en el Señor. ¿Qué es confiar en el Señor? Es tener la certeza de que lo que Él nos promete, lo cumple. Que no necesitamos ninguna prueba palpante de que Él lo va a hacer. Pero la fe es la confianza en la palabra que Él nos ha dado y tenemos la seguridad de que Él va a cumplir lo que nos dice que va a cumplir, ¿no es cierto? Pero miren cómo en este ejemplo la duda ataca y hace que tu confianza en el Señor cambie y se vaya para otro lado. Número 22. El título es Jesús camina sobre el agua. Ustedes dirán, Pastor Arturo, ya hemos leído esa historia, pero como les dije a la 1:30, la fe o la confianza en el Señor no viene porque Pastor Arturo les cuenta una historia o que porque Pastor Arturo les cuenta un chiste o porque Pastor Arturo les comenta de algo que le pasó a él. La palabra de Dios es la única, digan conmigo, la única que puede incrementar mi fe. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que nuestra fe está incrementando. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Número 24. Perdón. Número 24. Número 23 es, después de despedir a la gente, subió a las colinas. Número 24. Número 24. Mientras tanto, los discípulos, miren esto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Por qué? Porque se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Digan conmigo, ellos estaban en un gran problema. Número 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, aclamaron, es un fantasma. Recuerden que acabamos de leer que ellos estaban preocupados, aterrados porque estaban en un problema por el viento y las grandes olas. ¿Ok? Número 27. Después de que pensaron que era un fantasma, Jesús les dijo, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Por qué les dijo el Señor, tengan ánimo, yo estoy aquí? Porque estaban desanimados porque habían estado en un problema, o estaban en un problema, o tenían las olas y eso era un problema. Y Él les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Cuántos de ustedes, como les dije a la 1:30, le han pedido al Señor algo y saben que el Señor se los puede dar? Porque saben que en la palabra de Dios te dice que si tú pides, el Señor te lo dará. Recuerden la historia que leímos a la 1:30 de Zacarías. Él había orado por un hijo, el Señor le dio un hijo, pero él después vio sus circunstancias y cambió su manera de pensar. Aquí vemos cómo Pedro le pide algo al Señor. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Digan conmigo, él estaba pidiendo algo imposible. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. El Señor le dijo, sí, ven.
dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. ¿Y qué hizo? Se hundió. Caminó sobre el agua. Pasó lo que él le había pedido al Señor Jesús. Hasta ahí todo está bien. Tú le pides al Señor Jesús algo, tú le pides a Dios algo, le dices: Dios, quiero esto, quiero una promoción en mi trabajo, quiero que me promocionen en mi trabajo. Es algo que puedes pedir, es algo que Dios te quiere dar. Vas a la entrevista y ves 3, 4 güeros ahí y dices: no, aquí ya no. Yo no, pues yo. Penacho, moreno. Y tu duda te roba el milagro. Digan conmigo: la duda roba el milagro. ¿No me creen? Digan conmigo: la duda roba mi milagro. Y así se va a llamar, hijo, el tema hoy. La duda roba mi milagro. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Él le pidió algo al Señor y el Señor se lo concedió. ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor algo? ¿Cuántas veces tú, que lees la palabra de Dios, que sabes lo que el Señor quiere de ti, que tú respetas lo que el Señor dice, haces lo que el Señor dice, te sientes con esa libertad de decirle al Señor: Señor, yo quiero esto, y sabes que Él te lo va a dar? Pero miren en esta historia cómo la duda impidió que el milagro se concretara, porque llegó a caminar. Caminó sobre el agua hacia Jesús. Digan conmigo: pero. Y ese pero es como abrir la puerta a la duda. Cuando vio el fuerte viento y las olas, no dejó de dudar en el Señor. No dejó de confiar en el Señor. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Digan conmigo: la duda le robó el milagro. Voltea que está a tu lado y dile: no dejes que la duda robe tu milagro. Damaris, ya nos diste sueño a todos. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, o sea, cuando entró la duda en él, ¿qué pasó? Se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mis queridos hermanos, la duda hace que te aterrorices y pierdas tu milagro. Tú tienes una palabra de Dios, pero si dejas que la duda entre a ti, puede causar que tu milagro se vaya. ¿Por qué, Pastor Arturo? Porque quitas tus ojos del Señor y los mueves hacia las circunstancias, hacia la duda. Y sin fe o sin la confianza en el Señor, es imposible agradarlo. ¿Y tú crees que Él te va a dar algo si no le agradas? No te va a mandar a ningún lado, no te va a decir: oye, ya te vas al infierno, pero te va a decir lo que le dijo. ¿Qué le dijo? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y dijo: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Voltea que está a tu lado otra vez, dile: la duda te puede robar tu milagro. Oiga, acá hay una claridad muy clara, valga la redundancia, de que el Señor Jesús le concedió algo que Él pidió. Señor Jesús, yo quiero caminar en el agua como tú.
¿Ven? No me estás pidiendo nada imposible. No me estás pidiendo nada que te vaya a hacer mal. No me estás pidiendo nada que... Me estás pidiendo algo posible. Me estás pidiendo algo fácil para mí. Señor Jesús, yo quiero un mejor puesto en mi trabajo. Señor, yo quiero un mejor carro. No para irme de parranda, sino para ayudar a los hermanos que no tienen carro para ir a la iglesia. Señor, yo quiero un mejor trabajo para que mi sueldo aumente y mis diezmos sean más grandes y mis ofrendas sean más grandes. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ayudar a más gente. El Señor te dice, perfecto, no hay ningún problema, yo te lo puedo dar. Pero sales tú y ves tus circunstancias como las vio Él, y pudieron más sus circunstancias, lo que vio a su alrededor, que le robaron el milagro. Y el Señor Jesús le dijo, oye, estás muy bien, ya habías avanzado. ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? Voltea que está a tu lado y dile, no digas por qué sudaste, como dijo la hermana Florencia Temano, ¿por qué dudaste? Digan conmigo, la duda tiene consecuencias. ¿Qué debemos de hacer, Pastor Arturo, con la duda? Quitarla de nuestro camino, quitarla de nuestro entorno. No dejemos que la duda esté cerca de nosotros. Les vuelvo a repetir, hermanos, si quisiera que se fueran esta noche con esto. La duda puede causar que tu milagro no suceda. Pastor Arturo, no, usted se está agarrando una escritura y de esa escritura no. Mateo 13, por favor, del 53 al 58 en la Biblia de las Américas, si lo tenemos ahí, si no lo leo desde acá. La duda, y está ahí bien claro en la escritura, causa que tu milagro no suceda. Bien claro debe estar eso. Tenemos palabra de Dios, tenemos promesas de parte de Dios, pero si la duda entra en nosotros, hasta la palabra de Dios se deja de cumplir porque nosotros dudamos. No porque la palabra de Dios no lo pueda hacer, no porque la palabra de Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque nosotros dudamos. Por eso es muy importante lo que les leí al principio. Si tú lees, estudias, meditas, repites y hablas la palabra de Dios todos los días, ¿qué crees tú que va a pasar cuando veas una circunstancia que va en contra de la palabra de Dios? ¿Vas a dudar? No, porque estás lleno de la palabra de Dios y lo que va a salir de tu boca es, esto dice la palabra de Dios, y así apagas la duda. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, si no estudias la palabra de Dios, si no repites la palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios de día y de noche, la duda que viene sola te agarra y te tumba. Pastor Arturo, ¿qué? ¿Me voy al infierno? No, pero tu milagro no sucede. Y mucha gente se pregunta, Pastor Arturo, yo voy a la iglesia los domingos, diezmo, ofrendo, pero no veo un milagro que quiero en mi vida. Yo te preguntaría, ¿meditas, lees, estudias la palabra de Dios de día y de noche? ¿Actúas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Esa es la manera en que el Señor nos dice que todo lo que hagamos nos saldrá bien y que seremos, ¿cómo? Exitosos. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, si la palabra de Dios es lo que traes dentro de ti, porque la estudias de día y de noche y de día, pues obviamente cuando venga la duda, valga la redundancia, va a ser muy difícil que dudes. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy casado con Pastor Ana, la conozco,
sé perfectamente, confío en ella, va a ser muy difícil que ella haga algo que cause una duda en mí. Va a ser muy difícil que ella haga algo que yo diga, ah, caray, ¿se irá donde me dice que se va? ¿Va a hacer otra cosa que me dice que hacer? ¿Por qué? Porque la conozco. Porque confío en ella. ¿Alguien dice amén? Si usted conoce a su pareja, a su esposo o a su esposa, y confía en su pareja, es muy difícil que usted dude de ellos. De la misma manera, si conocemos la palabra de Dios, si estamos pegados a la palabra de Dios, es muy difícil que algo venga en contra de la palabra de Dios y nos haga dudar. Por eso es importante, digan conmigo, es importante que quitemos la duda de nuestra vida. Pastor Arturo, no. No. El Señor Jesús nunca haría eso. Acá está. Jesús enseña en Nazaret. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Pero miren cómo dice acá. No se asombraban porque lo veían y decían, wow. Se asombraban porque decían, ¿y cómo obtuvo esa sabiduría? Por lo siguiente que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas aquí con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas esas cosas? Digan conmigo, ellos dudaban. No sucedió lo mismo que sucedía en otros lugares, que cuando el Señor Jesús llegaba, la gente lo veía hacer los milagros que hacían y empezaban a creer. En este lugar, el Señor Jesús llegó, empezó a hablar, empezó a hacer milagros y la gente, en vez de decir, wow, este hombre tiene poder, empezaban a cuestionar de dónde había sacado ese poder. Digan conmigo, dudaba. 56. ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y miren esto, y no hizo muchos milagros allí. ¿A causa de qué? ¿De que no le dio la gana hacerlo? ¿De que ya no tenía tiempo y se tenía que ir? ¿De que estaba apurado y se le lleva el tren? No, de la incredulidad de la gente. Digan conmigo, la incredulidad o la duda trae consecuencias. Si tú tienes dudas o eres incrédulo en algo que el Señor dice, tu milagro se va. Por eso es muy importante, y ya me tengo que callar porque ya se acaba el tiempo, que se vayan con esto. Ustedes están aquí, le doy gracias a Dios. Ustedes escuchan la palabra de Dios. Ustedes están llenando ese banco que tenemos de palabra para que nuestra fe empiece a incrementar y hacerse más grande y hacerse más grande. Pero tienen que tener mucho cuidado de qué es lo que escuchan afuera de aquí. Porque así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así como la confianza en el Señor, ¿confianza en qué? En lo que Él dice, en lo que dice su palabra, en lo que Él dice que va a hacer por nosotros. Esa confianza que tenemos en lo que Él dice que va a hacer, ¿lo va a cumplir? Esa confianza que tenemos en la palabra de Dios se puede ir fácil si dejamos que la duda entre en nosotros. No, Pastor Arturo, eso no sucede. La palabra de Dios lo dice. Cuando Él llegó a un lugar y la gente era incrédula o dudaba, Él se iba. Si tú estás en un lugar donde hay incrédulos, donde nadie cree, donde todo el mundo duda, ¿qué crees que va a pasar? El Señor no los llamó otra vez y le dijo, a ver, vengan muchachitos, les voy a repetir la historia, les voy a dar un seminario de cómo no dudar. Agarró sus chivas y dijo, ¿sabes qué? Me voy.
No hizo muchos milagros ahí. Por la incredulidad de la gente. Váyanse esta noche con esto, por favor. No se rodeen de gente incrédula. Pastor Arturo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hablarles? No. Pero no dejes que te ministren, que te hablen, que te digan, que te metan a la cabeza cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo único que yo quisiera que esta noche ustedes se fueran. Entendamos que la duda es peligrosa. Amén. ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a pasar ahora a demostrarle al Señor que confiamos en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que nos das en esta noche de venir a tu presencia, Señor, con algo hermoso para ti. Padre, todo lo que tenemos viene de ti. No hay nada que tengamos que no haya venido de ti. Señor, tu palabra dice que traigamos nuestros diezmos a tu casa, Señor. No porque tú necesites ese dinero, no porque tú necesites nuestros diezmos. Los diezmos no solamente son tuyos, sino todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Nuestros diezmos son una manera de comprobar que estamos en pacto contigo. Que sabemos que lo que tú nos has dado te pertenece. Esos 10% de todo lo que obtenemos, te lo devolvemos, Señor, para que tú protejas el otro 90% con el cual nosotros nos quedamos. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que si así lo hacemos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Y porque somos tus hijos, creemos en tu palabra y sabemos que si lo hacemos, así tú lo harás. Padre, y esta noche también les hablo a los que van a sembrar. No solamente tenemos la oportunidad de diezmar en esta noche, que es traer el 10% de nuestro sueldo, de lo que alguien nos haya dado. El 10% es traer algo, perdón, el 10% es traer el 10% de lo que ganamos semanal, mensual, quincenal. Y la ofrenda es algo que queremos sembrar para que se multiplique. No podemos sembrar si antes no hemos diezmado de lo que el Señor nos ha dado. Después de que diezmamos de lo que el Señor nos ha dado, después de que diezmamos de nuestro sueldo, de nuestra quincena, de nuestro trabajo, después de que diezmamos, el Señor nos promete que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Esa es la promesa de Él. Si tú diezmas, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundantemente sobre ti. Después de que diezmamos, Señor, te damos gracias porque ahora nos permites sembrar. Y tu palabra dice que si siembro mucho, cosecharé mucho. Y si siembro poco, poco cosecharé. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor, que si yo siembro abundantemente, abundantemente recibiré de parte tuya. ¿Cómo? Con regalos, con aumentos, con cheques inesperados, con deudas canceladas, cosas que solamente tú, Señor, puedes hacer. Con viajes que nos regalan gratis, con cosas que la gente nos da sin ni siquiera nosotros saber por qué sucede. Pero es así como el Señor trabaja. Tenemos que hacer nosotros primero nuestra parte, diezmar y sembrar para ver los resultados. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque creemos en tu palabra y porque tú has puesto de antemano en nuestros corazones qué es lo que vamos a dar en esta noche. Porque tú sabes que esa siembra va a traer muchos resultados en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres si me pueden ayudar con sobres. Levanten la mano todos los que necesiten un sobre. Y yo quisiera que todos hoy, esta noche, reciban un sobre y den algo para que el Señor pueda empezar con esa multiplicación.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. Y si se puede poner de pie, por favor, para ser despedidos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Gracias por ese interés de parte de ustedes de escuchar la palabra de Dios. Y los esperamos el martes, primeramente Dios, a las 6:30. Yo quisiera que hoy inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. ¿Ok? Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú estuviste hoy presente. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y sabemos, Señor, que tú estuviste acá hoy, mostrándonos las palabras que necesitábamos entender, las palabras que necesitábamos escuchar, porque hoy salimos con una mentalidad distinta, Señor, sabiendo la importancia que es de estar meditando en tu palabra, sabiendo la importancia que es de estar escuchando, leyendo y aprendiendo de ti, Señor, y aplicando lo que aprendemos. Padre, te damos gracias porque tú nos mostrarás cuando la duda esté llegando a nosotros para poder quitarla, removerla, hacerla a un lado y no permitir que la duda entre en nuestros corazones. Padre, queremos como hijos obedientes llenarnos de tu palabra y solamente responder hacia tu palabra, hacia lo que tú dices, Señor. No tener ninguna duda en nuestros corazones para que de esa manera los milagros que tú nos tienes prometidos se puedan cumplir. Te damos gracias, Señor, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Declaramos que esta semana veremos las maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.